Bien, y tenemos que seguir informando, esta vez para hablar acerca de formación en seguridad social, un diplomado que se va a estar realizando y para más detalles ya lo tengo aquí al señor Pedro Jale, director académico justamente de este diplomado, quien, bueno, nos va a dar muchos más detalles, así que lo saludamos. Señor Pedro, muy buenos días y ¿cómo le va? Gracias por estar. Buenos días, un gusto. Gracias por el tiempo para explicar un poco sobre este tema tan importante. Bueno, coméntenos detalles de este diplomado, cuándo comienza, cómo poder ser parte. Bueno, el diplomado en seguridad social arranca en el mes de septiembre. La fecha a precisar todavía se va a socializar debidamente, así como los medios de inscripción, etcétera. Organizado por el Instituto Paraguayo de Estudios Sociales en alianza estratégica con la Unichaco, que va a proveer el soporte logístico, digamos, y que me toca dirigir académicamente el programa formativo en seguridad social, un tema que ni siquiera existe a nivel universitario, no existe en la malla curricular de la educación terciaria, mucho menos en los colegios ni primaria, ¿verdad? Como sí ya hay en otros países, y que es un tema necesario atendiendo a que precisamente la seguridad social o el sistema de pensiones y jubilaciones es el gran desafío que se le plantea al país, al Estado, gobierno, Estado, nosotros en los próximos años. No vamos a poder participar en el gran debate, en la gran reforma, si no conocemos de qué es lo que estamos hablando. Y lamentablemente en la materia nunca se han hecho programas didácticos, pedagógicos sobre el tema y realmente en general los paraguayos somos analfabetos en materia de seguridad social. No sabemos qué es ni para qué sirve. Nosotros venimos a romper ese esquema de no conocer a través de este diplomado, primer diplomado que seguramente se va a replicar después. Bueno, más que interesante hacer como una introducción también a lo que es la seguridad social, ¿no? Y poder ir desarrollando el paso a paso, porque así como dijo, somos bastante ignorantes en ese sentido, no sabemos cuál es, hasta qué punto tenemos los derechos cuando hablamos de seguridad social. Claro, como siempre yo digo, todos somos jubilados, todavía no sabemos nomás, pero sí o sí todos, nosotros, los compañeros que vemos acá, todos somos jubilados en potencia, porque como siempre digo en los talleres y en las clases, a los trabajadores, a los ciudadanos, algo nos va a pasar, tal vez no vamos a ser madres, ustedes las mujeres, tal vez no nos vamos a accidentar, no nos vamos a enfermar, no vamos a tener alguna incapacidad laboral, pero algo nos va a pasar sí o sí. Vamos a envejecer y vamos a retirarnos. Y en ese momento es cuando aparece el sistema de pensiones de un país para sustituir tu salario por un ingreso digno y suficiente. Si vos no conocés eso, qué hacer, cómo hacer para llegar a ese retiro digno, posiblemente vas a terminar a tus 60 o 65 años viviendo de la olla popular o de algún hijo que se apiade y te dé la piecita del fondo. Ese es el modelo que tenemos que romper. Claro. Y se rompe a través de sistemas de pensiones, de sistemas de seguridad social realmente formulados en base al ser humano, no en base a otros criterios. No es plata, es dignidad humana. Claro, porque uno relaciona directamente, bueno, con la jubilación, con cuánto te vas a retirar a los 65 años, 60, 65, con cuánto dinero en el bolsillo, ¿verdad? O cuánto vas a percibir después, pero todo lo que hay detrás de lo que, cuando hablamos de seguridad social, es un montón de cosas. Un montón de cosas que van desde cuestiones tan domésticas, por decirlo así, porque del Claro. momento en que dejas de trabajar y pasas al retiro, cambia todo. Ya no tenés salario, pasás a tener un haber jubilatorio que ya no se va a ajustar por el salario mínimo, ya es otra cosa. En el aspecto personal, tus hábitos se modifican, los hábitos nutricionales, tus hábitos de conducta, todo se modifica. Ya no sos el papá proveedor, posiblemente vas a ser el abuelo que está ahí arrinconado en el corredor. Entonces todo cambia. La seguridad social aborda todos esos aspectos, no solamente desde con cuánto me voy a retirar, sino Claro. qué va a ser de mí durante los 20 años que voy a vivir después de mi retiro.
porque ya no se vive 5 años después de los 60, como era cuando se creó el sistema previsional paraguayo en los 50 del siglo pasado. Se vive 20 años más. O sea, una enorme extensión de tiempo de la vida de una persona en la pasividad. Eso tiene efectos muy fuertes sobre macroeconomía, sobre salud. Una persona adulta mayor que se enferma no es atendida a bajo costo, generalmente ya trae complicaciones, es caro para el sistema de salud. Ese tipo de cosas son los que abordan la seguridad social y por sobre todo en un país donde, como dije, nunca se tocó en serio el tema, a tal punto que hoy tenemos un conjunto de programas de retiro, de IPS, caja fiscal, bancaria, municipal, cada una disparando para su lado, generando jubilados de primera, de segunda y de tercera, con una inequidad absoluta, y que hay que tratar de superar. Inequidad me refiero a jubilados con salarios altísimos, con 20 años, con 10 años de aporte, como los jubilados de la caja parlamentaria, 10 años de aporte, 30 millones promedio. Una maestra, décadas de trabajo frente al pizarrón y una jubilación miserable. Claro. Eso es inequidad. Entonces, de eso hay que hablar, eso es lo que hay que debatir en los próximos años y eso es lo que hay que plantearle al gobierno que viene, que tenga una visión humana de ese problema y no una visión economicista. Bueno, a eso apunta este diplomado, crear conciencia crítica, masa pensante, especialmente entre los jóvenes también, que son los jubilados del futuro. Cuando hablamos de seguridad social, bueno, en nuestro país, haciendo un comparativo con otros países de la región, ¿cómo estamos nosotros? Solamente por encima de Haití en el ranking iberoamericano de cobertura por la seguridad social. ¿A qué me refiero? La cobertura por la seguridad social es cuántos paraguayos están protegidos, cuántos habitantes de un país están protegidos por el sistema de seguridad social. Bueno, el campeón es Uruguay, 96% de los uruguayos tienen jubilación y tienen servicio de salud por la seguridad social. Haití tiene 5% y nosotros tenemos 22%. O sea, estamos encima de Haití y por debajo de Bolivia, de Venezuela, de Perú. Ahí abajo en la tabla para el mundial, no llegamos. Entonces, es una situación vergonzante que después de 100 años y un poco más de creación de la primera caja en Paraguay, la caja fiscal, en 1908 aproximadamente, ya son más de 110 años creo, seguimos con ese nivel de cobertura, o sea, no hemos desarrollado nuestro sistema de seguridad social. ¿Y por qué? Porque nunca lo hemos hablado. Nunca lo hemos debatido y nunca hemos puesto al mando de este tema en la academia, en las instituciones gestoras, a la gente realmente inteligente que debería estar conduciendo este tema. Se ha politizado, ha recibido demasiada injerencia de los gobiernos de turno, del color que sean, entonces la seguridad social se ha mediocratizado en este país. Nadie entiende hasta ahora en que de repente aparecen proyectos como el de la Superintendencia de Pensiones que empiezan a preocuparle a la gente, que tampoco la gente entiende qué es lo que es, claro. ¿Conviene o no conviene? Y bueno, empezó el debate y creo que en este gobierno se va a caracterizar por un debate social amplio. Que es importante. Es necesario. Es necesario. Sí, cuando hablamos de la fusión. Mira, la tan mediatizada fusión entre el Ministerio de Salud y el programa de salud del IPS que lanzó como iniciativa la ministra Baram, creo que ya asumió, proponía, yo creo que no usó la palabra fusión, sino absorción, que algo así como que el seguro de salud de IPS pasa a formar parte de la salud pública. Y es algo absolutamente inviable desde el punto de vista constitucional, operativo y jurídico, ético, de todo sentido. Ahora bien, yo creo que se trató nada más que de un desliz idiomático. Realmente lo que hay que hacer, y estamos de acuerdo nosotros los aportantes y la academia, es coordinar los programas de atención sobre los respectivos sectores. Salud pública atiende al ciudadano en general, claro. IPS atiende al trabajador y su familia. Salud pública se nutre de impuestos, IPS se nutre de aportes, son cosas diferentes.
Entonces no podés mezclar el agua y el aceite. Hacer trabajarlos juntos, donde falta IPS, que salud subsidie esa carencia o viceversa, se podría hablar, pero tenemos un gran problema allí, que en todos los acuerdos que se tienen con salud pública en materia de atención a la gente, siempre ha sido un mal pagador, nunca paga. El Estado nunca paga su deuda al IPS.